He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo cuanto ofende y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Sí. Digo, gracia y paz sean con cada uno de ustedes. Qué bueno que nos juntamos en esta primera noche para compartir. Esto es como si hubiésemos dejado el culto de transmisión de la... Que le despegue eso, el tool. Sí. Bueno, hay algunos hermanos que entran con sus micrófonos abiertos. Pueden cerrarlo de una vez para no oír sus conversaciones. Pues, amados, gracia y paz de nuestro Señor. Qué bueno que estamos aquí y qué bueno que podemos, pues, compartir la palabra. En esta ocasión, permítanme elevar una oración a nuestro Padre. Esto lo vamos a estar haciendo cada 15 días, es decir, el próximo jueves no, pero el otro sí, hasta ver cómo podemos coordinar que podamos hacerlo lo más seguido posible, porque escuchando por ahí las noticias parece ser que las cosas están como por empeorarse en cuanto a cuarentena y ese tipo de cosas. Pero bien, mientras el mundo va y ven, va y viene, como decimos, está en ese va y ven en cuanto a los asuntos que tienen que ver o conciernen a lo que ha estado pasando en el mundo, ¿verdad? Desde el 2020 entero para acá. Nosotros vamos a seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo buscando esa palabra, buscando esa dirección de Dios y gozándonos, ¿verdad? Aunque sea de esta manera, así, los jueves. Aunque claro está, pues los domingos vamos a seguir con nuestro culto de manera normal. Así que los hermanos que están entrando están abriendo sus cámaras, gracias, ¿verdad? Porque así no me siento solo. Sí. Bueno, parece que hay problemas con mi audio, ¿verdad? No sé a qué se debe. Pero vamos a ver si podemos arreglar esto acá del audio. Porque así entonces podemos... Vamos a ver si ustedes me avisan si se está oyendo mejor ahora, ¿verdad? Crisia, ayúdame, que tú me ayudas ahí. ¿Se está oyendo mejor, George, el audio? Sí, ok, perfecto. Magnífico. Bueno, ustedes saben que esto es tecnología, pues,
Ahora sí, me estamos yendo mejor, ¿verdad? Bien, amén. Vamos a seguir con esta temática del domingo, el tema del domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo en la casa? Quiero ver manos levantadas. Y los que no estaban, amén, sí, Kirsi estuvo. Ciertamente que este tema es bastante interesante y es posible que nos tomemos unos cuantos días hablando sobre ello, porque, como ustedes saben, la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, es una parábola para este tiempo, es específicamente para este tiempo. Y lo que explicaba, que en eso quiero dar un poquito más de detalle. ¿Me estamos yendo bien, hermanos? ¿O no tengo que alzar la voz? ¿Me estamos yendo? Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice ella que se oye bajito. No sé por qué. Bueno, es que el audio aquí está bueno. Yo veo que me está oscilando bien, me está marcando bien. Pero, un segundito, a ver. Ok. Sí. Bueno. Subí un poquito el aparato. Creo que se está oyendo un poquito mejor ahora. Si no, suba su móvil, preste atención porque Dios de verdad quiere que usted escuche y el enemigo no quiere. Usted recuerde que el que oye, esto es el que oye, los que oyen la palabra y guardan lo que ella dice, esos son los que van a recibir esa bendición del cielo. Entonces, tengo acá mi Biblia. Esta vez, pues, no vamos a hacer el estudio con gráficos así, con PowerPoint, sino que vamos a tratar de ver lo más que podamos profundizar en ello. Me gustaría, sí, que ustedes tengan su Biblia ahí para no tener que usar mi Biblia acá. Pero si ustedes tienen su Biblia ahí y la tienen en el celular o la tienen, mucho mejor. Para así no tener que usar mi Biblia electrónica, sino que yo voy a estar usando mi Biblia acá. En el versículo, estoy hablando en el capítulo 13 y directamente en el versículo 11, el Señor le dijo a los discípulos, porque ellos se acercaron, después que el Señor dio la parábola del sembrador, ellos se acercaron, dice el verso 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué tú le hablas en parábolas o por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, nosotros tenemos ese privilegio de parte de nuestro Padre, ¿verdad? De descodificar los misterios del reino de los cielos. Tenemos ese gran privilegio de que podemos adentrar a la palabra y conocer lo que el Padre quiere que conozcamos al respecto. Entonces, dice el versículo 12 que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, por negligencia, el no tener es por negligencia, aún lo que tiene le será quitado. O sea, debemos ser diligentes en la búsqueda de la palabra, porque si tenemos, mientras más tenemos, más se nos va a dar. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. Entonces, ya hemos visto
por muchas ocasiones la importancia de el ver y el oír para poder entender. Dice el Señor en el verso 13 que por eso Él les habla por parábolas a ellos, a aquella gente, porque viendo no ven y oyendo no oyen, y al no ver ni oír no pueden entender. Entonces a nosotros se nos ha dado esa gran bendición de poder entender la palabra. El domingo pasado, bueno, déjame poner un reloj acá para no pasarme de hora. Ok, aquí tengo mi reloj. El domingo pasado, cuando hablábamos sobre estas parábolas, yo les dije algo y no pude profundizar en ello porque no es lo mismo dar un mensaje, no es lo mismo dar un mensaje que estudiar la palabra a profundidad o que dar un estudio bíblico o meternos en un estudio bíblico. Yo quiero pues que tengamos la oportunidad de compartir, y si hay algo en lo adelante que usted piensa que deberíamos explicarlo con más sencillez, usted va a tener la oportunidad o tiene la oportunidad de hacerlo. Esa es la ventaja acá. Cuando se está dando una prédica, no permitimos que nadie diga nada, porque siempre aparecen personas, visitas y cosas, o a veces que quieren robarse el show, como dicen. Además, damos la oportunidad al Espíritu Santo de que Él use a la persona que está dando la palabra. Pero en este caso aquí, ustedes pueden también, si quieren, aportar algo, porque de verdad que lo que estamos haciendo ahora mismo es desatando esos códigos, ¿verdad? Entrando a esos misterios que el Señor quiere que nosotros descodifiquemos. Entonces, yo decía el domingo pasado que estas dos parábolas son las únicas, y ya lo he dicho muchas veces, son las únicas que aparecen de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en los evangelios, lo que llamamos los evangelistas sinópticos, no evangelios, porque evangelios nada más hay un solo, pero los evangelistas sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienen una gran cantidad de parábolas allí, ¿verdad?, que aparecen, que son registradas, ¿verdad?, de las parábolas que el Señor dio. Y de todas ellas, solamente de estas dos tenemos directamente la interpretación del Señor. Pero eso no quiere decir que no hayan códigos también. Hay códigos a nosotros desatar en la misma interpretación del Señor. ¿Hello? Porque el Señor lo que hizo fue que, como si abriese una llave, ¿verdad?, como si desatase un código, y nosotros pues vamos a seguir buscando más de lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, vemos que en la parábola del sembrador, Él comienza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, allí no aparece el reino de los cielos es semejante o será semejante a un sembrador. No, sencillamente el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿por qué comienza así? Decía el domingo, que no tuve la oportunidad de ahondar mucho, que la parábola del sembrador se encuentra contenida dentro de la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes quieren, podemos ver algunas cosas que parecen similitudes, pero no lo son. En la parábola del sembrador hay una simiente. ¿Es así o no? Amén.
hay una simiente. En la parábola de la cizaña hay una simiente también, una semilla. Pero vemos que la simiente de la parábola del sembrador tiene dos aplicaciones. Presten mucha atención a esto. Uno, que la simiente misma es la persona que oye, que generalmente oye. Observen, si ustedes leen detenidamente la parábola del sembrador, y por eso le puse ahorita el video para que ustedes escucharan y prestaran mucha atención, se van a dar cuenta en la interpretación del Señor que los cuatro terrenos representados, se dice de ellos que oyen. Preste atención. Observamos. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice el verso 19, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Acuérdense que el Señor dijo siempre, cuando hablaba de las parábolas, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero aquí dice, si alguno oye, entonces el que la simiente que cae en el camino, oye. Amén. Amén. Oye. ¿Qué es lo que pasa? Que no entiende. ¿Por qué? Porque ya vimos ahí y ya sabemos qué es lo que se da. El maligno quita lo que es sembrado. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Ese también la oye. Pero ¿cuál es el inconveniente? No obstante haberla recibido con gozo, no tiene raíz. El no tener raíz habla de que oye la palabra, pero mantiene o vive en, o podríamos decir así, manifiesta un carácter de inmadurez, porque no tiene raíz. El no tener raíz es indicio de inmadurez. El otro, el que es sembrado entre espinos, dice es el que oye la palabra, también la oye. ¿Se dieron cuenta que los tres primeros la oyen? Hello, los tres la oyen. Pero dice que el engaño de la riqueza, la ahogan, etcétera, etcétera. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. También oye la palabra. A diferencia de los otros que la entiende, ¿verdad? La entiende. Y da fruto. La oye, la entiende y esa palabra produce fruto. Da fruto. Ahora bien, presta atención porque en la parábola del sembrador podemos advertir dos simientes. Y en esta, o sea, dos tipos de simientes. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar y decirme a ver si lo descubre? En la parábola del sembrador, dos tipos de simientes. A ver si alguien me ayuda con eso. Que podemos advertir ahí. La simiente es la misma, ¿verdad? La que es regada. Pero ¿y la otra? Ya le dije una entonces, por estar callado ahí. Le dije una. La que es regada es una simiente. ¿Es así o no? Una. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Quién me dice? La otra simiente, ¿cuál es? Calladitos ahí, ¿quién me levanta la mano? Esto es un estudio bíblico, esto es un taller, esto es una clase, esto es un seminario, esto es todo. ¿Quién me dice? Ya les mencioné una, la que es regada, que una cae junto a camino, otro cae en pedregales, etcétera, etcétera. Y la otra, pero los mismos versos lo dicen ahí. Lo leemos. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué es la palabra del reino? La simiente que es regada. ¿Es así o no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado
en su corazón. Entonces, esa es una. ¿Y qué dice la última parte? Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya me entendieron? Hay dos simientes. Una es la palabra que es sembrada en nosotros y nosotros mismos somos simientes. Por eso es que en el capítulo, en la parábola de la cizaña, no le dije que la parábola del sembrador está dentro de la parábola de la cizaña. ¿Cómo dice en la parábola de la cizaña? Cuando el Señor está dando la interpretación. En el versículo 37, ¿qué dice? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, esto es la parábola de la cizaña, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la simiente, ¿quién es? Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros. ¿Ven? Entonces, es como si esto fuese una amplificación de la parábola del sembrador. Pero bien, ahora, dice acá, es bueno que leamos la parábola porque la parábola de la cizaña, porque hay algunos aspectos ahí que no aparecen en la interpretación, pero que tienen cierta importancia para nosotros entender nuestra función en el reino. Por ejemplo, tengo el versículo 24. Voy a leer la parábola. Dice, le refirió otra parábola diciendo, estamos en el capítulo 13 de Mateo, no vamos a movernos de ahí. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya por la interpretación del Señor, sabemos que el campo es que el mundo. ¿Dónde estamos nosotros? Colocados en el mundo. ¿Dónde nos puso el Señor a nosotros como simiente que somos? En el mundo. El mundo es el terreno. En la parábola de la cizaña, en la parábola del sembrador, hay varios terrenos y esos terrenos tienen que ver con nuestro corazón. Hello, ¿me están siguiendo? Que puede ser que nuestro corazón sea como el camino, que puede ser como que hayan piedras o que hayan espinos o que haya buena tierra. Pero en esta parábola, el campo ya sabemos que es el mundo. Y quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la parábola del sembrador, ¿quién siembra la semilla? El que predica, el que da la palabra. El que da la palabra, además de ser sembrador, es terreno y es simiente también. ¿Amén? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, el caso de Tatú, los que son pastores, en mi caso, yo siembro la palabra, pero esa palabra tiene que caer en mi vida en el terreno correcto, que puede ser un terreno pisoteado como el camino o pedregoso o con muchas espinas, o puede ser un terreno que esté bien arado, bien preparado y condicionado para recibir una simiente. En el caso entonces de el trigo y la cizaña, entendemos que el mundo, por la interpretación que el Señor da, es el campo. Nosotros somos la buena semilla, es decir, son los hijos del reino. Ahora bien, atendiendo a la parábola en sí, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Ok. Es bueno que vayamos entendiendo algunos aspectos. El enemigo, ¿dónde fue que sembró la cizaña? Entre el trigo.
Por lo tanto, el trigo o el conjunto de trigo o todo lo que es el trigal es una representación del reino. Porque los hijos del reino son el trigo, son la buena simiente. ¿Me están entendiendo? Entonces, el trigal viene siendo el reino. Y el trigal está ¿dónde? En el mundo, porque el mundo es el campo. ¿Hello? ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, entonces, el campo que es el mundo, recibe la simiente que somos nosotros, somos sembrados, pero el enemigo viene y coloca cizaña dentro del trigal. Observen qué dice, lo voy a leer, dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuál es la idea? La idea es que haya una distorsión en el reino, que haya distorsionamiento en el reino y que haya confusión en el mundo a causa del reino. Pero recuerden que el reino está primero dirigido por el rey. Y nosotros, que somos lavados, comprados a precio de sangre, somos parte de ese reino, tanto así que el Señor nos llama hijos del reino. ¿Hello? Hijos del reino. Entonces, el enemigo es sabio y astuto, sobre todo astuto, es lo más, la sabiduría no es que tanta, él a veces mete la pata sin darse cuenta. Pero es astuto. ¿Y dónde siembra cizaña? Dentro del trigo. No la siembra en otro terreno del mundo, del campo. Hello. No la siembra en otro terreno del campo. La siembra dentro del reino, del trigal, entre el trigo. ¿Para qué? Para que las demás personas en el mundo no tengan la capacidad de escoger el reino, porque ellos ven el comportamiento de una persona, de un hijo del malo que está dentro de el trigo, y ven el comportamiento de un hijo del reino y creen que están viendo el comportamiento de una misma clase de personas. Me doy a entender, ¿verdad? Es lo que pasa. Por ejemplo, los hijos del maligno, como son cizaña porque el Señor Jesucristo en la interpretación dijo que la cizaña son los hijos del malo, del maligno. Tiene hijos también. Él es padre, él es un padre falso, no tiene ningún tipo de paternidad. Él lo que quiere es hundir a la humanidad y que al hombre le vaya mal y que el hombre vaya al infierno. Ese, que yo no sé qué padre es ese, pero tiene sus hijos. Entonces, él introduce la cizaña dentro del trigo para que cuando el trigo y la cizaña sigan creciendo, que se parecen, durante el crecimiento se parecen, la gente ve el comportamiento de un cizaña y de un trigo y diga, pero estos son evangélicos, estos no son cristianos, pero no sabe discernir quién es cizaña y quién es trigo. El de afuera no sabe discernir eso. ¿Quiénes disciernen eso? Los que tienen el entendimiento abierto de parte de Dios. Observen. Dice el verso 26
Estoy con la parábola de la cizaña. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Los siervos del padre de familia vinieron y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Quiénes son estos siervos? Estos siervos, los siervos del padre de familia, son hijos también, pero hijos que tienen la capacidad por el Espíritu de discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Son hijos maduros que por su madurez ellos sirven a Dios no como siervos, sino como hijos. Porque nosotros servimos a nuestro Padre, pero nuestro Padre no nos ve como sirvientes, nos ve como hijos. ¿Hello? Entonces, los siervos maduros que tienen capacidad de discernir, que eso mismo me estoy refiriendo a los hombres espirituales, como dice 1 Corintios, el capítulo 3, que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, ni juzga a nadie. Tiene la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que no. También me parece que en la carta a los hebreos se habla de la persona que es madura, que tiene capacidad de discernir y separar lo bueno de lo malo. Lo que decíamos el domingo, ¿te recuerdan cuando hablábamos de, poniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice Isaías, refiriéndose a una palabra profética, refiriéndose a Cristo, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a escoger lo bueno y desechar lo malo? Entonces, hablábamos de esa madurez que necesitamos para rechazar lo que no es bueno, lo malo, pero escoger lo bueno. ¿Amén? Y no estamos hablando de escoger y rechazar respecto a las escrituras, porque las escrituras no tienen nada malo. ¿Hello? ¿Me entienden? Es lo mismo que un verso que ustedes conocen por ahí, que dice, escudriñadlo todo. ¿Han oído ese verso? ¿Cuánto lo han oído? Escudriñadlo todo y retened lo bueno, pero no se está refiriendo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, todo lo que tiene es bueno. Se está refiriendo a otras cosas, a otras personas que aparecen por ahí, ¿verdad? Que aparecen como hijos del malo, hijos del maligno. Entonces, esos hijos del maligno, dice acá que el Señor los presenta a ellos como cizaña, la cizaña. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el domingo, lo que significa la palabra cizaña, verdad? La palabra cizaña, que viene del griego cizañón, significa fruta o simiente falsa, semilla falsa. Y ya sabemos que la cizaña, que es una simiente parecida al trigo, es nociva, es venenosa. Una persona que come cizaña fácilmente puede morir. Puede morir. Entonces, esa es la táctica del enemigo, colocar cizaña en el reino para que muchos del reino mueran y muchos que están afuera no entren. Cuando ustedes oyen a una persona decir,
Mira, si es para yo ser como cierto evangélico, yo mejor no me convierto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, que esas personas han visto el comportamiento de un hijo del maligno. ¡Ey! Presta atención. Han visto el comportamiento de un hijo del maligno que se parece hijo de Dios porque está entre ellos. Va a la iglesia, canta, ora, ayuna y hace cuantas cosas hacen los hijos del reino. Porque eso es lo grande, eso es lo peligroso de la cizaña. Que se parecen. Amados, ustedes no se han dado cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente que supuestamente estaban en el reino están como apareciendo en la palestra pública con un testimonio feo y desagradable. No vayamos lejos. No vayamos lejos. Nosotros estamos viviendo una situación acá en Dominicana, ¿verdad? Con una pastora ahí, como dicen. No puedo decir ni puedo juzgar a esa señora, pero todo el que habla de ella, habla mal de ella y habla mal también de los evangélicos. ¿Qué está pasando entonces? Pero eso en el caso, yo estoy hablando de ese caso, pero en el mundo se está dando el caso de muchas personas que predicaron a Cristo y hoy están hablando otro lenguaje, pero todavía se manifiestan como si fueran hijos de Dios. ¿Qué está pasando? Está pasando lo que dice acá el Señor Jesucristo en la interpretación de la parábola de la cizaña. Aquellos siervos dijeron, vamos a arrancarla. Y él dijo, no, vamos a dejar que crezcan juntos. Ese trabajo de arrancarla no es para los siervos, no es para ustedes. Aleluya. Ese trabajo es para los segadores. Los segadores. Y cuando aquí dice los ángeles, leemos. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La palabra siglo allí es la palabra aión, que significa mundo o podríamos decir tiempo. El fin de los tiempos, como dice la Biblia. Está refiriéndose a este tiempo. Por eso dice que este es el tiempo de la siega. Este es el tiempo de la siega. Y dice, los segadores son los ángeles. La palabra griega angelos, que significa mensajero, puede estarse refiriendo a esos seres que han trabajado desde la creación, mano a mano, después de ser creados, claro está, con Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede estarse refiriendo a el pastor, el maestro, el padre espiritual de una casa? Recuerden que en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, específicamente, donde aparecen las 7 iglesias, ¿a quién es dirigida cada carta? Al ángel de la iglesia. Y esa carta no es dirigida a un ser espiritual que no se puede ver. Cuando dice al ángel de la iglesia, está hablando del mensajero, el padre espiritual de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, en Éfeso, en Tiatira, en Pérgamo. Entonces, cuando aquí habla de que en este tiempo los segadores, que son los ángeles, van a tener el trabajo de arrancar la cizaña, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus
ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Yo particularmente creo que puede estarse refiriendo el Señor a ambos términos. El segador es el padre apostólico o los padres apostólicos que Dios está usando para introducir alineamiento doctrinal en el cuerpo de Cristo en este tiempo. Cuando los padres espirituales introducen alineamiento doctrinal, ¿cuáles son los primeros que dicen, yo no estoy con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Los hijos del maligno. Últimamente el pastor como que está hablando muchas cosas raras. Yo me voy de aquí y se van y no vuelven jamás ni a la iglesia ni a Cristo, hijo del maligno. ¿Qué fue eso? Una cizaña que fue arrancada por la palabra de Dios que se dio a través de un padre espiritual. Amén. Ahora, presta atención, porque aquí dice que el Señor enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso también hace alusión a lo que va a suceder muy pronto y a lo que va a suceder muy pronto. Hay un verso que dice, y eso yo lo compartí el domingo, que dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Se nos ha enseñado tradicionalmente que los que van a ser tomados son los que van a ser arrebatados. Pero resulta que es todo lo contrario. Los que van a ser tomados, que van a ser arrancados, ¿quiénes son? La cizaña. La cizaña va a ser arrancada. ¿Por qué? Porque el trigo tiene funciones aquí en la tierra. ¿Cuál es la función del trigo acá en la tierra? Que el reino se ensanche, que el reino siga creciendo, que el reino siga avanzando. ¡Hello! Entonces hay muchos que están locos que el Señor venga para salir de este mundo y se están olvidando de que el reino tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, uno será tomado. ¿Quién? Va a ser arrancado, la cizaña, y el otro será dejado. ¿Cuál va a ser dejado? El trigo. Entonces, observen que dice, es lo primero que él va a hacer. Enviar a sus ángeles, dice, y recogerán, ¿de dónde? De su reino a todos los que sirven de tropiezo. Miren, amados, yo les voy a decir esto. Presten mucha atención a esto que voy a decir. Y gloria a Dios, porque esto está quedando grabado aquí. Esto está siendo grabado. Miren, mis amados. Una de las características principales, por no decir la principal, pero una de las características principales de los hijos del maligno es hacer tropezar a los que están bien. No. Eso debe ponernos a nosotros a reflexionar. A reflexionar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en estos días muchos están usando las redes para hacer caer a otros. No, pastor, que cómo va a ser
No, yo estoy hablando de hijos o supuestamente hijos del reino. Hijos del reino. Si usted es un hijo de Dios y usted sabe que una persona puede tropezar, usted subiendo una fotografía con alguien a su lado, con una botella de cerveza o de ron. No, mi hermano, estoy hablando con mucha responsabilidad. Usted sube esa fotografía, usted no se da cuenta que va a aparecer muchos, oigan bien, muchos débiles del reino, porque en el reino hay débiles. Y la palabra de Dios nos manda que debemos soportar y fortalecer a los débiles. Que van a decir, pero mira fulano allí, mira bebiendo. ¿Y dónde sería que estaban? Porque las redes están haciendo ahora mismo un trabajo terrible en eso de tropezadero. Así como resulta de bendición, recuerden que también resulta de maldición. Y cada hijo de Dios que está bien claro en el Señor, que está bien cimentado en el Señor, debe saber, si usa las redes, qué va a subir a las redes. Usted tiene primero que orar y pedirle al Señor, Señor, ¿tú crees que es conveniente que en esto? Usted se tiró una fotografía, hermana, que tiene un cuerpo muy voluminoso, con una ropa bien tallada. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que aparezcan débiles, que caigan solamente hablando, porque no tienen que caer de otra manera, hablando. O tal vez caigan en su corazón. Wow. Mira cuánto cuerpo como dice la gente del mundo, cuántas curvas yo sin freno. Y caen en pecado, pecan delante de Dios, tropiezan. ¿Y quiénes son los responsables de que esas personas no disfruten de éxito en la vida espiritual? Son aquellos que se ponen a estar subiendo cosas a las redes. Hermano, hay que ser claro con esto. Yo estoy hablando con mucha claridad. Y aquí habla de los que sirven de tropiezo. No quiero decir con esto que si tú en algún momento has hecho tropezar a alguien, tú eres un hijo del diablo. No quiero decir con eso. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos verificar cuál es nuestro estilo de vida para no hacer tropezar a otros. Recuérdense una cosa, mis hermanos. Miren, en estos asuntos lo que impera es la ley del amor. El amor. El apóstol Pablo decía en una ocasión que si el comer carne era ocasión de caer a un hermanito débil que no la comía. Oiga bien, presta atención. No quiere decir que él iba a renunciar a la carne, a comer carne. No. Yo no voy a comer carne que mi hermanito, que cree que comer carne es malo, me ve haciéndolo. Entonces, ¿por qué tengo yo que estar? ¿Por qué tengo yo que estar poniendo al servicio de las redes fotos y cosas que van a ser de tropiezo a nuestros hermanos? Tengan cuidado, porque los que sirven de tropiezo son los hijos del diablo. Usted y yo, como hijos del reino, debemos cuidar de no hacer tropezar a un pequeño. ¿Hello? ¿Cuántos están acá? Yo espero que esta palabra ustedes le estén asimilando bien. Y ya estoy terminando. Y dice, y a los que hacen iniquidad. Miren, esa palabra es la palabra anomía, iniquidad. ¿Y saben ustedes lo que eso significa? Hacer iniquidad significa doblar,
significa desviarse del camino, a lo que hacen que otros se desvíen del camino. Debemos ser cuidadosos, mis amados. Debemos ser cuidadosos. Este es un tiempo donde la cizaña y el trigo ya se está viendo. Ustedes lo están viendo por televisión. El trigo, ¿cómo se mantiene? Como decíamos el domingo, derechito. La cizaña, derechito, crece así. Crece en una actitud de orgullo. Pero el trigo no, el trigo se dobla. Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que humillarnos, ser humildes. Ser humildes. Porque esa es otra cosa, hermano, que muchas veces somos arrogantes. A veces somos orgullosos, aún hasta de la pobreza. Somos orgullosos hasta de la fealdad. Yo soy feo y orgulloso, ¿qué? Orgulloso de ser feo. No, el orgullo es pecado, cualquiera que sea. Todo orgullo es pecado. El orgullo lo inventó el diablo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, lo único que nosotros podemos sentirnos orgullosos, y eso es bíblico, lo que estoy diciendo, es del papá que tenemos. Aleluya. Yo me siento orgulloso del padre que tengo, ese Padre celestial. Ese es mi orgullo. El yo saber que Él es mi padre y que yo soy su hijo. Y eso no es una arrogancia. No, no, no. Eso es una bendición. Pero orgullo, hermano, me refiero a querer mostrar lo que usted no es, con mira a sacarle los ojos al otro. A que el otro vea, pero el hermano fulano tiene tal cosa. Pero yo puedo tener eso también. ¿Me entienden? El orgullo hace que muchos se desvíen, y eso la palabra lo incluye en lo que es iniquidad. Iniquidad. Mis amados, veo aquí 30 participantes en nuestra reunión de esta noche. Pensé que habrían algunos 60 o 70, pero bien. Ese grupo, espero que continúe así, participando en estos tiempos, ya que nuestro Señor está a la puerta. Eso no es un cliché, que nuestro Señor está a la puerta, es que ustedes lo saben, que estamos a ley de días, y en el reloj profético a ley de micras de segundos para recibir a nuestro Mesías que viene. Si hay alguna pregunta, si hay alguna intervención, yo cierro mi Biblia acá y doy por terminado el estudio de esta noche, que siempre que lo vayamos a hacer, vamos a comenzar con alabanza, ¿verdad? Adoración, cosas así. Porque lo que estamos es sustituyendo el culto de los jueves. No hay culto los jueves por ahora, no sabemos hasta cuándo. Pero bien, si hay alguna intervención, esos hijos que a veces reciben unos remas ahí poderosos, y yo también soy edificado con ellos, tienen la oportunidad en estos minutitos que nos quedan para traer eso y bendecir a los otros. Así que veo manos levantadas. Joel. Joel, dale para allá. Amén, amén. No, yo lo iba a dejar para otro, pero también. ¿No está bien? Bueno, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero de acuerdo a la palabra, se puede entender así. Y es la siguiente: las cizañas crecen en nosotros. Miren cómo lo voy a explicar. Estaba tratando de conectar esa idea. ¿Cómo así? ¿Cómo en nosotros? Ahí es que voy a explicarlo detallado. ¿Dentro de nosotros? Dentro de nosotros. Oh, esa es otra perspectiva. Por eso digo que algo fuerte, porque pensamos que de acuerdo a la parábola, especificando la parábola de la cizaña, entendemos que aparte es un hijo del maligno, en el campo, pero cerca junto con nosotros. Pero de acuerdo a la palabra del sembrador es diferente. Hago una pregunta. Si
somos la simiente en la palabra de la cizaña, en la parábola de la cizaña. ¿Cómo es que la cizaña va a crecer en buena tierra? Si la cizaña dice ahí que crece en buena tierra, es porque en la parábola del sembrador hay diferentes terrenos. Entonces, hay un terreno que es buena tierra. Son aquellos que oyen la palabra, la reciben, la entienden. Excelente, gloria a Dios. Se supone que la cizaña únicamente tiene que crecer en la buena tierra. Entonces, en la parábola de la cizaña, cuando hace referencia a esa semilla falsa, es que muchas veces en nosotros crece cizaña, que el enemigo la pone, porque somos buena tierra. O sea, porque somos buena tierra, el enemigo puede poner cizaña en nosotros. Ahora bien, ¿cómo eso se va a notar? En el tiempo que llegue. Y aquí dice, los segadores van a cortar. Y específicamente podemos señalar que es la misma palabra, la que va a beneficiar en nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? Como somos buena tierra, van a crecer en nosotros, pero es el enemigo que la pone. Entonces, por eso que dice la palabra del sembrador, que la buena tierra. Entonces yo decía, oye, pero la cizaña, aparte de ser algo, un hijo del maligno, en nosotros crece cizaña porque el enemigo la puede sembrar. Ahora, lo que va a demostrar eso en nuestra vida es la palabra, porque muchas veces entendemos que andamos de una forma correcta y tenemos cosas bien, pero la palabra, como es un arma de doble filo, va a decir, no, mira, esto es lo que hay que cortar de ti. Y eso es parte mala de nosotros. Que la palabra es lo que va a evidenciar. ¿Y por dónde llega esa palabra? Por el Padre Espiritual. Esa palabra que te corta, que tú dices, no, yo no soy así, yo no estoy de acuerdo, pero tú sabes que esa cizaña tiene que ser quitada de tu vida. Yo quería preguntarte, Joel, ¿no podríamos cambiarle el término cizaña? Porque mira lo que pasa es que la cizaña no solamente se da en buena tierra. No, bueno, pues eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. La cizaña se da en cualquier tipo de terreno. Ok. Observa, tú no te has dado cuenta, aún hay hierbas que no son cizañas, que se dan donde quiera. Bueno, sí, también. Por ejemplo, mira, tú siembras el césped, lo que le llaman el césped, ¿verdad? Esa gramita que es bien bonita, la usan mucho en jardinería. Si tú te descuidas dentro de esa ramita, dentro de ese césped, y te descuidas y no la poda, van a crecer unas ramitas, una cosa que le llaman junquillos. Los junquillos son como una hierbita que inclusive la frutita de eso que se da abajo tiene sabor a coco. Si tú la masticas, tiene la forma como de un coco. Si tú la abres, los junquillos. Lo que tú dices, Joel, está muy bien. Lo que no podríamos hacer es aplicar lo de la cizaña al interior de nuestra vida, porque el Señor le está usando como ejemplo para referirse a los hijos del malo, que son venenosos y que están dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hijos de Dios. Pero lo que tú dices es cierto, hay muchas cosas. Por eso el Señor es claro y específico en las cosas que son las cosas que se contraponen en la parábola del sembrador. Hay, excepto de la semilla que cae en buena tierra, hay oposición o cosas que se contraponen en las tres primeras semillas o simientes o en los tres primeros terrenos. Uno es el camino, que habla de dureza, ¿verdad? Y las aves del cielo, que son el mismo enemigo, no poniendo, sino quitando. ¿Ves? Porque el Señor Jesucristo lo dijo cuando lo interpretó. Viene el enemigo y quita lo que fue sembrado. ¿Me están entendiendo? Entonces, Joel, lo que tú estás diciendo, acá, lo que tú dijiste,
nos pone a pensar, de verdad que sí. Lo que tenemos que buscar es a ver en otra porción, en algún otro sitio, ¿cómo podríamos llamarle a eso? Porque en la parábola del sembrador, el trabajo de la cizaña lo hacen las piedras en el pedregal y lo hacen las espinas en los espinos. Y, He tratado de conectar, exacto, sí mismo. sí, sí, no, es porque esa es la idea. Y eso es lo que el Señor quiere, que gloria a Dios, gracias Joel por tu aportación. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos inquietos, conectando una cosa con otra y que decodifiquemos las cosas que haya que decodificar. De todas maneras, lo que nosotros tenemos que evitar como simiente que somos y como la palabra también es sembrada en nosotros, es que la palabra como simiente no caiga en un terreno endurecido, que nuestro corazón no esté endurecido para recibir la palabra. Esa es una. ¿Por qué? Porque si recibimos la palabra con nuestro corazón endurecido, el diablo va a quitar esa palabra de nosotros. Que eso ahí es que está representado el diablo en las aves que vienen y quitan la palabra. Otra cosa, si nosotros vemos bien la parábola del sembrador, los terrenos, en el terreno de las piedras, déjeme volver otra vez allí, porque lo que Joel ha dicho es sumamente maravilloso. En el terreno dice que el que es sembrado en pedregales oye la palabra y hasta la recibe con gozo, pero dice, pero no tiene raíz. ¿De qué habla eso? Eso habla de una despreocupación por el crecimiento espiritual. No echa raíz, en otra palabra. Ay, sí, ese mensaje es muy bueno. Ay, tremendo. El culto del domingo. Ay, sí. Y ese poderoso mensaje. Pero ya se quedó ahí. Usted no se metió a indagar, a buscar más. Entonces, al no indagar más, ¿qué va a pasar? Usted lo recibió con gozo. Ay, sí, estaba bueno. Pero entonces no va a echar raíz porque usted tiene que vivir eso. Y dice, es de corta duración. Porque cuando viene la aflicción, allí viene el problema de la aflicción, la persecución por causa de la palabra, entonces tropieza. Exactamente. Y cuando habla de tropezar aquí, da la idea también de que cosas muy similares a la cizaña son colocadas en nosotros y el mismo diablo la coloca. En eso estoy 100% de acuerdo. Por eso la palabra de Dios habla de la raíz de amargura. ¿Dónde es colocada la raíz de amargura? En nosotros. Y dejamos de perder bendiciones cuando hay raíz de amargura en nosotros. Gracias, Joel, por esa intervención tan maravillosa. ¿Hay alguien más que se dispone a...? Sí, yo. ¿Quién? Ah, Elaine, ok. Sí, que yo creo que nosotros, o sea, el trigo puede adquirir conductas o actitudes de la cizaña cuando ésta se deja influenciar por la cizaña. Y eso muchas veces pasa cuando, cuando somos, vamos a decir, bebés espirituales, que todavía no sabemos discernir y podemos adquirir esas conductas. Es lo que entiendo. Sí, yo creo eso también. Y porque la conducta de la cizaña, la representación de la cizaña, habla de altivez, de orgullo y de todo lo que va contra Dios, todo lo que se levanta contra Realmente Dios. Eso no significa que uno sea cizaña, pero sí que uno está tomando esas conductas. Sí, eso es verdad. Eso es muy buena observación. Muy buena observación. Señores, los hijos del reino son hijos del reino y los hijos del malo son hijos del malo. Ahora, que muchos hijos del reino actúan como hijos del malo, yo no te lo digo. No te lo niego. No te lo niego. Por eso el apóstol Juan habla bien claro, sobre todo cuando hacemos uso del amor, ¿verdad? El que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano, es un hijo del diablo, o actúa como un hijo del diablo. Y yo no sé si usted sabe lo que significa eso de aborrecer. El término aborrecer en la Biblia, yo estaba buscando eso en el original,
Y no significa cogerle odio al hermano. Anoten eso, igual. No significa cogerle odio. Yo no quiero saber de ese hombre, yo no quiero saber de esa mujer, yo no quiero saber de... No, el término aborrecer significa amar menos. Mándelo ahí y analícelo y trate de rumiarlo. ¿Qué significa aborrecer? Amar menos. O sea, nuestro amor como hijos del reino debe crecer, no desmejorar, no decrecer, sino crecer. Aleluya. Y eso sí, es gracias, Laine, por eso que tú pones ahí. Ponerlo en segundo plano. Eso es amar menos. Aborrecer. Hay muchos que aborrecen a Dios y creen que lo aman. Creen que lo aman. Lo aborrecen, ¿por qué? Porque otras cosas están en primer lugar antes que Él. Entonces, eso es aborrecer en la Biblia. Guarde eso en su corazón. Y una última intervención para cerrar nuestro programa de esta noche. Crisia creo que quiere decir algo. ¿Quién? Crisia. Adelante, amada. Sí, Shalom. Es en la parte que, en el verso 26, en la parábola del trigo y la cizaña, que habla de que vamos a decir que aquellos hombres que estaban a cuidado del campo, se dan cuenta de que aparece la cizaña en ese campo cuando es el tiempo de dar frutos. Entonces, y fíjate que dice fruto, que cuando apareció cuando la hierba, dice el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y eso me hace pensar a mí en el fruto que es Cristo. Inmediatamente cuando Cristo es formado en una persona, se va a ver totalmente la diferencia. O sea, y ahí va a aparecer también, porque la cizaña va a querer también parecerse y va a querer también pararse ahí como si fuera igual. Pero una cosa es que tú quieras aparentar que eres como Cristo y otra cosa que tú tengas el carácter de Cristo. Entonces, ahí en ese fruto, cuando ese fruto se comienza a ver evidenciado, que viene entonces y aparece esa cizaña, tú te quedas todavía, pero ven acá, pero entonces que todavía no ha desarrollado ese carácter o que todavía no se está viendo ese carácter, es cizaña, vamos a decir así, evaluándolo yo. Entonces, mira lo que dice el dueño del campo, dice, déjalo ahí juntamente para que crezcan juntos. Porque es que sería muy fácil quitarla inmediatamente, quitar la cizaña inmediatamente, pero tiene que crecer junto hasta un tiempo, y ese tiempo es el tiempo del fin. Ese tiempo es el tiempo cuando va a llegar esa siega. Y dice el 30, deja que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta ese tiempo, hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores que vayan y quiten. Porque es lo que te dice, las cizañas siempre va a estar evidentemente lo que es, pero no es el tiempo de cortar. El tiempo de cortar es en la siega. Y es el padre que va a dar la orden y va a decir, quítenla. Porque yo lo veo como hasta una forma de misericordia del padre. Porque él pudiera quitarlo ahora, o ese dueño de campo pudiera quitarlo inmediatamente. Se va dando ese fruto, pero no, dice no, déjala que crezcan. Entonces, cuando llegue ese tiempo de la siega, él enviará a esos segadores, porque como usted dice, esos segadores, personas que están capacitadas, personas que tienen el discernimiento, a los cuales el Padre va a utilizar en el último tiempo para hacer ese trabajo. Y ese trabajo es con la misma palabra, porque recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, yo no juzgo, o sea, mi palabra
son las que juzgan. Mis palabras son las que cortan, mis palabras son las que quitan. Y eso está muy claro cuando usted hablaba de cuando se da una palabra y qué hace la cizaña. La cizaña es cortada. Cuando se da una palabra que no le cae, que no le parece. Y yo creo que el Padre también, en cierto tiempo, y más en este tiempo que es un tiempo así de juicio, el Señor está permitiendo que por medio de la palabra hayan y estén habiendo esos cortes. Mira, entonces tenemos que estar listos. Está muy interesante eso que tú acabas de decir, porque el corte de la cizaña es precisamente al fruto. Lo que se corta de la cizaña es el fruto, porque el trigo está doblado y la cizaña está erguida y el fruto de la cizaña está arriba. Por lo tanto, la palabra corta y lo que corta es el fruto de la cizaña, pero la cizaña todavía está ahí. Es el trabajo de los ángeles o los predicadores, los ministros de Jesucristo que dan la palabra, que corta, Shan, porque al estar erguida se lleva, pero ¿qué es lo que se lleva? Es el fruto, porque la cizaña queda sembrada. Ahora, ¿quién va a desarraigarla, a sacarla de raíz? El Señor Jesucristo enviando a sus ángeles, sus ministros, a sacarlo de raíz. Eso, entonces ya el trigo estará solo. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Va a dejar el trigo solo. Aleluya. Gracias, mis amados, por este tiempo tan maravilloso. Le damos gracias al Padre. Padre, gracias por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros, tus hijos. Ayúdanos a siempre estar pegados a ti y que tu palabra siempre nos estimule y nos conforte y nos levante y nos capacite para este momento que es el último tiempo, el tiempo que se avecina, donde mucha gente va a ser cortada, quitada del medio, y solamente tú eres quien sabe por qué lo hace. Así que muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, les amo mucho a todos. Abrimos nuestros micrófonos y nos despedimos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y espero que nos volvamos a ver el próximo jueves. Amén. Digo, ¿sí? En 15 días. En 15 días. Perfecto. Vamos a seguir con eso. ¿Perdón? La parábola de sembrador y... Bueno, lo que el Espíritu me indique. Amén. Mira, el Señor me ha estado mucho hablando de noche en estos días. Y en estos días el Señor me despertó a las 2 de la mañana hablándome acerca de lo que es el Evangelio y de las diferentes expresiones del Evangelio. Y eso está poderoso. Después vamos a compartir sobre todo eso. Pero me gusta mucho las opiniones de ustedes, lo que ustedes reciben. Es un indicio de que la palabra está siendo bien sembrada. Ustedes están prestando mucha atención. Amén. Así que muchas gracias, mis amados. Que el Señor les dé un año feliz. Buenas noches.